Bueno, empezamos el encuentro número 4, que es el último. Vuelvo a repetir, está subido en el campus el trabajo se llama trabajo integrador, actividad integradora, que lo estamos haciendo en conjunto con métodos y técnicas de trabajo intelectual. Se entrega por las vías donde dice el trabajo, como dice el trabajo, se entrega una sola vez, nosotros gestionamos la corrección, y ese trabajo es como el broche final y haber entregado todas las actividades en tiempo y forma. Para las 3 actividades anteriores les voy a dar hasta el miércoles, ¿sí? A las 10 de la mañana, por si alguno se quedó rezagado, y ahí voy a corregir las 3, con que 2 de 3 estén bien y hayan entregado el trabajo, ya está. Así que es para que se queden tranquilas. Totalmente, hay que corregir, hay que trabajar sobre el texto de sustentabilidad que yo escribí con las consignas de métodos y técnicas de trabajo intelectual, y yo voy a corregir la definición que pide de sustentabilidad, y ya les dije, no voy a corregir lo que opinan sobre sustentabilidad, sino de qué manera ustedes han escrito una definición. Hasta el 12 es la fecha de entrega, sino de qué manera han escrito la definición y de qué manera ustedes se han manejado con el texto, estando o no de acuerdo y argumentando o no estar de acuerdo. Nada más, ¿sí? O sea, la idea es la exposición lógica de un concepto, de una definición, según un paradigma determinado. Hoy lo que vamos a tratar es el tema del trabajo en equipo, que, dadas las circunstancias de posibilidades de trabajo que tenemos desde lo profesional, vamos a estar tanto en posiciones de trabajar con un equipo como líderes de equipo, o gestionando como miembros de un equipo interdisciplinario, proyectos y gestiones. Vamos a estar gestionando nuestra propia empresa, vamos a estar trabajando en grupos que lideran otras personas, vamos a trabajar por nuestra cuenta, vamos a trabajar con un socio. Lo que sea que estemos trabajando, siempre vamos a tener que estar gestionando y trabajando con otros. La manera de trabajar en equipo es una manera muy particular, es decir, son como 2 partes diferentes. Ahora voy a empezar a compartir la pantalla para no ir aburriéndolos con las mismas metodologías siempre. Hoy les voy a presentar un presi para que lo vayamos igual viendo, ¿sí? O sea, vamos a ir, como el presi tiene la posibilidad de... El presi tiene la posibilidad de ir ocultando pantallas. Entonces, vamos a ir trabajando medio como trabajamos el otro día, con la pantalla de colaborativa que no nos salió, que ya nos va a salir, pero desde otro lugar. Voy a ponerlo general, no puedo ponerlo general, porque si lo pongo general, no puedo admitir gente. Bueno, una de las cosas importantes sobre la que nos estamos basando es sobre el tema de la gestión de proyectos, ¿sí? Esa es la base. Respecto de esto, vamos a comenzar con la presentación. Este es el 4º encuentro, como recién hablábamos. En este encuentro vamos a aprender a trabajar en equipo interdisciplinario, gestionando y ejecutando proyectos. Hay veces en los que vamos a estar solamente ejecutando, es decir, alguien ya va a haber armado ciertas logísticas y nosotros tenemos que ejecutar logísticas, y hay otros momentos en los que nosotros vamos a tener que gestionar y diseñar
las logísticas y la ejecución de estos proyectos, ¿sí? Lo que tiene que ver es con distintos niveles de responsabilidad en cadenas de mando, ¿sí? ¿Qué es esto de la gestión de proyectos? Yo lo que les estoy presentando en este caso es que si uno gestiona proyectos que van a ser de profesionales de varias personas, es decir, de grupos, un grupo es un conjunto de personas, ¿sí? Tenemos posibilidades de gestionarlos de distintas maneras. Una manera es como trabajo en equipo y otra manera es como equipo interdisciplinario, ¿sí? En general, y para introducir al tema, ambos tipos de gestión fomentan la creatividad, es decir, estar trabajando con otro hace que el proceso produzca creatividad en las personas por el tema de estar compartiendo estos procesos. En todos hay un crecimiento personal y colectivo, es decir, hay un crecimiento de cada uno como miembro del grupo, pero también hay un crecimiento del grupo en sí como gestionador de cualquier proyecto que tenga que llevar adelante. Aumenta la motivación porque trabajar en conjunto y ver que cuando uno se bloquea, el otro sigue, y cuando el otro se bloquea, uno continúa, hace que uno se motive más para trabajar, y esto produce una sinergia, es decir, produce que las personas estén multiplicando su propia posibilidad de trabajar. Y aquí viene la pregunta. Si yo les pregunto que ustedes me digan, ¿cuál es la diferencia de trabajar en grupo y de trabajar en equipo? ¿Qué dirían ustedes? Hola profesora, quizá Hola. la diferencia es que trabajar en grupo es una agrupación, se forma una agrupación, digamos, y trabajar en equipo habla como más de la interacción, me parece, de que cada uno puede cumplir su rol, puede ir haciendo su parte. Eso es lo que me parece. Ajá, bueno, va por ahí, va por ahí. Un equipo, un equipo es como más orgánico, ¿sí? Más sistémico. Un grupo puede ser unidireccional, es decir, puede haber una sola persona que esté gestionando y todos colaborando, pero con menos división de tareas, como dicen ahí, o menos injerencia en la gestión total, ¿sí? Entonces, lo que sí quiero que quede bien claro es que el trabajo en equipo es una forma de gestionar trabajo en un lugar en donde va a haber varias personas, es decir, una manera de gestionar. El trabajo en grupo sería una manera de gestionarlo y el trabajo en equipo es otra manera de gestionarlo. Cada uno, según le parezca mejor o peor, funcione mejor o peor, sea su carácter mejor o peor, va a pensar que tal vez el trabajo en equipo es mejor o el trabajo en grupo es mejor, dependiendo también la característica de la persona que está al mando, ¿sí? Y un grupo interdisciplinario, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un grupo interdisciplinario? Cuando abarcan varias disciplinas, Ajá, ¿y qué es? ¿Qué serían, por ejemplo, si yo les preguntara, vamos a trabajar para gestionar un proyecto sobre un área natural?
urbana en una ciudad y yo les preguntara qué profesionales se imaginan ustedes que podrían trabajar gestionando una reserva urbana en una ciudad. ¿Qué profesionales diferentes se les ocurren? Arquitecto, ¿Arquitectos? Sí. jardineros. Sí, ¿qué más? O técnicos en Paisajistas, jardinería. biólogos, técnicos en jardinería, ¿qué más? Licenciados en biodiversidad, agrónomos, ¿qué más? Políticos, no, lamentablemente no, son necesarios. Políticos, muy bien, ¿qué más? Urbanistas, ¿qué más? Profesor de educación física, vamos, abogados, ¿qué más? Nos está faltando la pata, junto con los abogados, la pata de las ciencias sociales. Maestro mayor de obra, sí. ¿Qué pata nos está faltando? Psicólogos, sociólogos, muy bien. Educación, maestros, profesores. Fíjense que para un solo proyecto que de primera vista lo pudiéramos circunscribir, esencialmente nosotros, técnicos en jardinería universitario, es esencial que estemos ahí. Pero fíjense, si yo cierro los ojos y pienso en una reserva urbana, ¿cómo la veo? Al principio, lo primero que se me ocurre, que fue como fue surgiendo, se me ocurre lo más específico a la forma del objeto, es decir, se me ocurrieron los agrónomos, los arquitectos, los técnicos universitarios en jardinería, tal vez los constructores y los urbanistas. Fue lo primero que se me ocurrió. Pero después me doy cuenta que va a haber personas que van a usar eso, que va a haber gente que va a tener que gestionarlo porque seguramente va a ser municipal o provincial, está dentro de la gente que lo va a usar, está dentro de una sociedad que lo va a apropiarse o no. Entonces, cada vez nos estamos dando cuenta que estos equipos interdisciplinarios no solo abarcan disciplinas que parezcan obvias respecto de las mismas cuestiones como, por ejemplo, lo urbano y lo natural dentro de lo que sería una reserva, sino que también nos vamos hacia otros lugares que son los políticos, los abogados, los sociólogos, los mismos gestionadores, los psicólogos, los educadores, porque todos ellos van a estar trabajando y aportando sobre los usuarios, sus deseos, sus necesidades, su tipo de apropiación, sus expectativas, sus espacios de construcción social. No se olviden que todo espacio urbano es un espacio de construcción social. Entonces, el desafío es de qué manera vamos a gestionar estos equipos interdisciplinarios. Y ahora viene la pregunta. Si yo tengo un equipo interdisciplinario, exactamente, es lo que contaba Restrepo sobre Medellín, exactamente eso. Si yo tengo un equipo interdisciplinario, la pregunta es esta, ¿yo puedo trabajar en equipo y puedo trabajar en grupo o no? Sí que, sí los dos, sí ambas, muy bien. Yo puedo elegir porque yo puedo tener un grupo de profesionales totalmente variados, pero que la dinámica en la que se trabaje adentro sea de grupo, es decir, que haya una persona que sea como un jefe y esas personas se remitan a ese jefe, ¿sí? En cambio, puedo tener un equipo de trabajo en el que la dinámica que se va a establecer es una dinámica más parecida, si tuviéramos que buscar un ejemplo literario, a los de los caballeros de la mesa redonda de Arturo, del rey Arturo, ¿sí? Entonces nos vamos derecho al trabajo en equipo. ¿Y a qué vamos? Fíjense los dibujitos. En el trabajo de grupo hay relación como unidireccional hacia un centro, hacia una cabeza de las personas que forman ese grupo, hacia una, hacia una como dirigencia, una gestión, ¿sí? Y esto es muy importante, los objetivos
no surgen del equipo, de cómo se van a gestionar las cuestiones y las metas, sino que vienen armados, o sea, vienen desde arriba armados. Yo vengo a algún lugar y me dicen, me llaman para hacer esto y tengo que gestionar estas cuestiones y lograr estas metas, ¿sí? En cambio, en el trabajo en equipo, parte de lo que es el trabajo en equipo es ordenar las metas y proponer los objetivos, gestionarlos, ¿sí? Hay en el trabajo de grupo una cuestión un poco más inflexible en el cual que si yo me tengo que estar remitiendo a una organización que es como externa, hay un reparto de tareas, pero hay menos interacción con los compañeros. En cambio, en el equipo, al haber un reparto de tareas flexible, puede llegar a pasar que en algún momento yo tenga una necesidad o tenga un problema y pueda dejar esa tarea que me toca, cambiarla con otro y después reemplazar la tarea que el otro tiene que hacer en un momento que yo pueda. Podemos traer a colación lo que se llama la teoría de Pichon-Rivière sobre los trabajos de psicología, de grupos de psicología, en el cual él toma el ejemplo de lo que son las bandadas de aves migratorias, en el cual no hay un jefe impuesto a esas bandadas, sino que por momentos y en grupos, la posición más difícil es la posición del que está volando adelante, porque es el que va teniendo el estrés del viento, exactamente como dice Analía, y por grupos alguien va gestionando la parte difícil o la parte que en el momento está más capacitado para hacer. En el caso de las aves migratorias está más descansado porque en su momento estuvo en la retaguardia y pasa adelante y el que estaba adelante pasa a descansar. Bueno, de la misma manera, en un equipo las tareas se reparten de manera equitativa. Normalmente lo que uno sería, lo lógico es repartir las tareas a quien esté más capacitado en el momento para hacer esa tarea de tiempo y de posibilidades y de, como hablamos la otra vez que hablábamos el primer día, de cuáles son las potencialidades de cada uno, la lógica sería sacarle el jugo a las potenciales de cada uno en un equipo, ¿sí? En el trabajo en grupo, si yo digo que el grupo pertenece a una organización y la organización está por arriba del grupo, la organización es la que va a medir resultados. En cambio, dentro del equipo hay como una medida de evaluación, de monitoreo hacia dentro del equipo como trabajo colectivo, ¿sí? Si yo estoy trabajando en un grupo y para otro va a haber cierto cumplimiento de normas. En el equipo también va a haber un cumplimiento de normas, pero van a ser unas normas como, por ejemplo, se hacen en las escuelas entre los padres y los hijos, que son las normas de disciplina, que son unas normas en las que todos convienen en un consenso, ¿sí? No es que adentro del equipo cada uno va a hacer lo que quiera, pero va a haber una flexibilidad dentro de estas normas a cumplir, siempre teniendo en cuenta que hay una cuestión que prima en el equipo, que es la empatía con el otro. Un equipo que funcione correctamente no va a sobrecargar a algún miembro del equipo en detrimento de otro que no va a hacer nada, ¿sí? En el tema de la pertenencia, este grupo no va a ser él mismo una entidad, sino que va a pertenecer a otra entidad, y este equipo puede ser una entidad dentro de otra entidad, ¿sí? Dentro de otra vez, estamos viendo que la comparación es que el grupo está formado dentro de otro espacio al cual responde respecto de las normas, los valores, la organización y todo eso, y el equipo más bien, si bien puede estar dentro de una empresa, dentro de una universidad, dentro de una institución, hay como una gestión interna en la cual se han consensuado cuestiones propias para el gestionamiento del equipo, ¿sí? El líder en un equipo si bien en un equipo puede haber un líder formal que tiene que ver con un líder organizacional o logístico,
ese líder no es un líder que está por sobre los demás, sino que trabaja en el mismo nivel que trabajan los demás, ¿sí? Y en cambio, en el grupo, el líder es un líder formal, o sea, un gestor formal del grupo que va a actuar como organizador, pero como en un estamento un poco más arriba de los otros conformadores del grupo, ¿sí? Y esto es muy importante. En un grupo, como está formado por una institución y para un trabajo determinado, este líder va a estar administrando esa información y tal vez entregándosela diferencialmente a uno o a otro, ocultándolo o no, eso depende de cómo le convenga o le parece que le convenga. En cambio, en un equipo, la información es pública, es decir, todo lo que producimos, todo lo que tenemos todo lo que observamos todo, está, por ejemplo, si fuera ahora, en un drive compartido, en el cual todo el mundo va a ver los documentos producidos, los planos producidos, las gestiones, las logísticas, todo, y cada uno va a estar con la etiqueta de quien lo produjo y la etiqueta de quien hizo observaciones, ¿sí? Y otra vez volvimos a lo de las normas, que tiene que ver otra vez con el tema de los valores y con lo que son los repartos de tarea, que son más bien en una forma piramidal, así podríamos definir al grupo, en el cual el líder está un poco más arriba y en la parte de la base de la pirámide están todos los miembros del grupo, y en cambio en el equipo estaríamos hablando, como les dije hace un ratito, en una estructura más con forma de base completa en el cual todos intercambian y todos aceptan las reglas porque fueron mutuamente consentidas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, esta es la pregunta que les hacía y muy bien lo que respondieron. Una cosa es, ¿quiénes son los que forman parte del equipo y quiénes son los que forman parte del grupo? Porque va a estar determinado si son un grupo o un equipo según cómo se gestione el trabajo hacia adentro, ¿sí? Entonces, lo que primero vamos a poner en valor son dos cosas que tienen mucho que ver con la conformación. La primera es que si bien hay un líder en un equipo que funciona como organizador y gestor, ese líder tiene un nivel de importancia igual con los demás. Es decir, la tarea de liderazgo es una tarea dentro de las otras tareas, es una tarea más bien estructurante, es una tarea más bien organizativa, pero no está más arriba, forma parte y trabaja en las mismas condiciones y en la misma cantidad que trabajan todos, ¿sí? Y en ese momento forma o es el líder de ese equipo porque tal vez las capacidades que él tiene para gestionar comunicativas o específicas lo hacen más apto para gestionar ese tipo de trabajo, ¿sí? Lo segundo, en el momento en que este equipo se conforma hacia adentro del equipo y según el proyecto que se va a gestionar, planificar, ejecutar o lo que fuere el trabajo para el cual este equipo se conforma, van a fijar de común acuerdo ciertas metas comunes generales a las que todos van a suscribir. Quiere decir que, y van a ver otra vez que esta palabra aparece y aparece, lo dijimos el primer día, lo dijimos el segundo, lo dijimos con la sustentabilidad. Dentro de lo que tiene que ver con la construcción colectiva de paisaje, ambiente, infraestructuras verdes, ciudad, sociedad, comunidad, siempre hay construcción de consensos en diferentes cuestiones. En este caso, van a ser metas consensuadas.
Metas sobre el trabajo, porque puede que yo ya tenga una organización de lo que debe ser gestionado específicamente. Este equipo es para la realización, y vamos a tomar otra vez el mismo ejemplo, la realización de un proyecto de una reserva urbana en tal localidad, ¿sí? Entonces, esa es la meta general, pero dentro del trabajo en equipo, para lograr esa meta general, va a haber metas comunes en las que todos vamos a consentir y vamos a trabajar. Dentro de esas metas también vamos a poner el tema de lo que decíamos antes, que vamos a validar modos de trabajar dentro de ese grupo. Dentro de esas metas está la validación de las gestiones. Y también, muy importante, como esas metas son consensuadas y son comunes, la responsabilidad completa o general de esas metas es de todos. En un grupo, alguien que asumió una tarea puede decir que no la hizo y los demás decir, nosotros no llegamos a hacer el trabajo porque fulano de tal no hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Y porque tal vez no tenían la información, porque tal vez no sabían cuál era la fecha límite del fulano de tal para hacer las tareas, tampoco conocían tanto al fulano de tal para saber que tenía problemas, no había confianza con ese fulano de tal para que le dijera estoy realmente mal, necesito que alguien me reemplace. En cambio, en un trabajo de equipo en el cual todos somos parte y tenemos una posibilidad de vínculos comunes, las responsabilidades son compartidas, porque si alguien asumió una responsabilidad que no puede cumplir, esa imposibilidad real de cumplir esas metas, esas tareas o lo que fuere, la va a exponer en el grupo y decir, bueno, por este momento a mí me surgió una emergencia, no puedo llegar con esto, ¿quién puede auxiliarme? O no puedo hacerlo todo, puedo hacer una parte, ¿quién puede acompañarme en esto? Y en la próxima, cuando al que me acompaña u otro necesite, yo voy a estar. Eso tiene que ver con esto de gestionar como pares cuestiones, ¿sí? Y esto que estamos viendo, si yo dijera, si yo tengo un solo equipo, que es un solo proyecto que gestionar, y tengo un proyecto que solo me lleva un mes, y entre 15 personas me llevan 15 días, tal vez entre 15 personas y gestionado correctamente lleva menos de 15 días, porque el trabajar en equipo hace que todos estos trabajos confluyan y se potencian los esfuerzos. En equipo no solo se suman los esfuerzos, como tal vez en los grupos, sino que se potencian los esfuerzos. Tal vez a veces no en tiempo, tal vez en productividad, tal vez en eficiencia, tal vez en calidad, ¿sí? Hay muchas maneras de potenciar esfuerzos, no solamente en tiempo como lo medimos siempre, ¿sí? También es muy importante, y esto es importante que lo vayan pensando, que en todo el tema que hablamos de la sustentabilidad, va a haber una palabra que va a dar vueltas y vueltas y vueltas, que es la palabra resiliencia. Y la palabra resiliencia está relacionada al tema de la versatilidad, es decir, un sistema resiliente es un sistema versátil y adaptable. Entonces, tal vez la potenciación de esos esfuerzos no es en acortar el tiempo del proyecto, sino que saquemos un proyecto que sea un proyecto más resiliente que si lo hubiéramos pensado entre menos personas, ¿sí? Otra de las cuestiones que es muy importante que quede claro, es que todas las decisiones se construyen en conjunto, es decir, que entre todos los miembros del equipo van a construir consenso. Eso quiere decir que tal vez no todos los miembros del equipo estén al 100% de acuerdo con el consenso final de la cosa, pero sí van a haber participado de la toma de decisiones. Y eso es muy importante, porque estamos trabajando sobre el tema de lo colectivo,
que básicamente nosotros, desde la jardinería, vamos a trabajar sobre ambientes, sobre paisajes, y vamos a gestionar comunidades que van a estar funcionando y construyendo sobre esos ambientes y esos paisajes. Entonces, es muy importante que empecemos a entender y sigamos conversando una y otra vez sobre la construcción de consensos. Tal vez no es exactamente lo que yo quiero, pero si yo estuve en el diagnóstico, estuve en la toma de decisiones, y el grupo en general, el equipo, tomó esta decisión que pareció la mejor para el general del equipo, es una decisión colectiva, y yo tengo que, exactamente, en lo que es, por ejemplo, diseño de paisaje, se llama diseño colaborativo, esto que vos decís, por eso me trajo a la cabeza esto. Y lo que se hace es, se hacen reuniones, asambleas con distintas metodologías según quiénes van a ser los usuarios de esos espacios públicos, y estas proyecciones de metas, objetivos, deseos, usos, se construyen con la comunidad que va a usar esos espacios públicos. Y eso se llama diseño colaborativo. Ya hoy es impensable construir ciudad sin pensar que la sociedad tiene algo para decir sobre esa ciudad que se está planificando y construyendo. Si dadas las condiciones de participación la sociedad decide no participar, bueno, ya hay un espacio en el cual uno no puede obligar a otro a participar. Menos, ¿por qué en federación no? A ver. Lo que no pasó con Calle Racedo es un ejemplo. Sí. A ver, el mal de Argentina es la poca planificación a futuro que hay de todos los centros urbanos en general, ¿sí? Y el otro mal cuando se hacen planificaciones son planificaciones de iluminados, o sea, son dos males a los cuales tenemos que abandonar. Sí o sí tenemos que planificar, porque tenemos que planificar ciudad y sobre todo tenemos que decidir cuál es el modelo de ciudad que queremos para poder planificarlo, y en eso la sociedad tiene mucho para decir porque es la que va a habitar esa ciudad. Y segundo, ya es imposible gestionar ciudad sin planificación, eso ya quedó totalmente descartado. Pero lo que sí ya es la segunda cuestión, es esto. Antes venían grandes iluminados a gestionar un entorno urbano al que no habían visto nunca, al que solo sabían cuestiones teóricas de cómo funcionaba mejor o peor una cuestión u otra, sin tener en cuenta quiénes iban a habitar ese espacio urbano. Hoy eso es impensado, o sea, ya no se puede más gestionar ciudad de esa manera. Porque cuando se gestiona ciudad de esa manera, la gente ya sabe que eso no está bien, y el proceso de esa gestión es complicado, difícil, engorroso, ¿sí? También, eso también tiene que ver, hay ciudades como más apáticas, hay comunidades a las que no les interesa demasiado el intercambio, que no les importa construir, y eso también está bien, o sea, ¿qué quiero decir con esto? No somos quienes para decir cómo o qué hay que participar, lo que sí tenemos es que definitivamente luchar por un espacio de participación. Ese espacio de participación, una vez habilitado, que es lo correcto, si alguien lo desperdicia o no lo aprovecha, está dentro de sus posibilidades desaprovecharlo, pero nosotros tenemos que luchar porque esos espacios de participación se abran para que sea lo más equitativo posible ese ejercicio de derecho al uso de la palabra, de decir qué tipo de ciudad queremos habitar en cada lugar, ¿sí? Entonces sigamos, entonces, hablando de esto, las decisiones dentro del grupo se toman en conjunto, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos hablando acá, hasta acá estamos hablando de trabajo en equipo, es decir, de manera de gestionar. Podemos hablar de una empresa en el cual haya, no sé, gente que trabaja en publicidad, y dentro de esa gente que trabaja en publicidad haya un equipo con publicistas, gente de marketing, gente de comunicación, que más o menos dentro del mismo rango trabaja
teniendo por ahí discursos comunes, estrategias comunes, más o menos variables hacia un lugar u otro, pero con un discurso común, estrategias más comunes, con las diversidades propias de las individualidades, pero por ahí con estructuras o estrategias en común, ¿sí? Pero hay que aprovechar estas potencialidades de cada uno de los que conforman el equipo, porque van a verse esto de la potenciación de esfuerzos, esto de mejores metas, esto de mejores consensos, porque va a haber más opciones, porque va a haber más miradas, porque va a haber más de dónde elegir. Esto es muy importante dentro de esto de la diversidad, por esto de que hablábamos. Si tenemos un compartir de toda la información, de toda la producción, y somos 11 en un equipo, va a haber 11 miradas sobre la producción y todas van a tener algo que decir de eso, y el trabajo final va a ser evidentemente mucho más rico que el trabajo que si lo hubiera gestionado uno solo. Y lo que también hay que entender que es clave, pero clave para cualquier comprensión, es la comunicación dentro del equipo. Y volvemos a lo que decíamos el primer día, el segundo y el tercero. La comunicación es comunicación cuando es asertiva, es decir, cuando yo uso los canales, los discursos y las estrategias correctas para el momento correcto, para el grupo correcto, para los interlocutores correctos, estoy a la escucha de de esos intercambios y construyo con esos otros con los que me estoy comunicando. Si la comunicación falla, el equipo se cae. O sea, una de las cosas que sostiene a un equipo es la comunicación que establezcamos entre los miembros de ese equipo. Y esto es muy importante. Para poder conformar un equipo hay que dejar los egos al costado, es decir, el equipo va a funcionar como el equipo colectivamente, y el éxito lo va a tener el equipo. Nadie va a decir, esta idea se le ocurrió a Mengano y aquella la purificó fulano, y Juanito fue el que resolvió cuando estábamos estancados. No, no, no. Todos fuimos en algún momento, buscando la metáfora de las aves migratorias, volando al principio de la bandada. Todos en algún momento recibimos el viento y estuvimos ahí poniéndole un poco más de garra cuando los otros aflojaban un poco. Entonces, el éxito de ese trabajo en equipo es definitivamente colectivo, no hay éxitos individuales. Independientemente de que en el momento cada uno puede decir, che, qué bueno que lo que se te ocurrió, qué fantástico, bueno, pudimos lograr esto o lo otro, pero el éxito en general es colectivo, y eso es súper importante. Entonces, ahora, después de haber profundizado y observado desde el tipo de trabajo que estamos propendiendo, si ustedes me preguntan, yo teniendo que organizar un trabajo, prefiero un trabajo en grupo, un trabajo en equipo, y no, yo prefiero un trabajo en equipo. ¿Por qué? Y porque especialmente cada una de las personas que va a conformar ese equipo tiene un espacio de desarrollo y de potencialidad mucho mayor, porque está interconectada y comunicada con otros espacios interpersonales que van a hacer que lo que aporta se multiplique y se sinergie, ¿sí? Desde ese lugar. ¿Cuál es la dificultad de algunas personas para trabajar en equipo? Poder delegar. Un líder que no puede delegar en otros trabajos sin controlar, y eso no quiero decir controlar, es controlar, ejercer un control sobre el trabajo de los demás. Otra cosa es que entre todos ejerzamos una observación, una corrección, una puesta en común, eso es una cosa. Y otra cosa es trabajo de control. Una cosa muy común sobre el trabajo de control es que los otros producen y hay uno solo que corrigen.
Cuando ustedes le dicen, vamos a trabajar en equipo, y todos producen, y uno solo corrige, y da la última palabra, y da el último veredicto, señores, no se está trabajando en equipo, se está trabajando en grupo, con un líder que tiene la última voz de veto de la cosa, ¿sí? En un equipo hay consensos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles las dos cosas que nosotros queremos lograr en lo que tiene que ver con los lugares donde nosotros vamos a trabajar o que sería lo deseable? Nosotros estuvimos hablando que les propuse, y esto se los propongo para que después lo hablemos con Ceci, para hacer, ¿se acuerdan la clase que les dije? Totalmente voluntaria al que quiera, y la podemos dejar también grabada si quieren, sobre lo que eran los sistemas complejos, o sea, lo que es la introducción al pensamiento complejo de Morin, el ambiente, el paisaje, lo que nosotros vamos a gestionar, intervenir, mantener, y etcétera, son sistemas complejos abiertos. Por eso, cuanto más miradas tengamos, más rico va a ser el diagnóstico, la gestión que hagamos sobre ese sistema abierto. Cuanto más lo simplifiquemos, más cosas se nos van a escapar. Por eso, un trabajo en equipo que tiene todas esas potencialidades que vimos, más una conformación de equipo que va a tener como potencialidad un grupo heterogéneo en la formación profesional, y que cuanto más espacios de observación de distintos lugares tenga este equipo interdisciplinario, una mirada mucho más compleja voy a tener sobre lo que estoy observando. Ojo cuando yo utilizo la palabra compleja. Lo complejo no es complicado, es tramado, es con varias variables, es con varios puntos de observación, es como si yo estuviera mirando, como se acuerdan lo del MIT que le decía, un 3D en movimiento, algo que tiene proyección hacia el futuro, ¿sí? Un ejemplo muy concreto de una no complejidad son, por ejemplo, las observaciones de listas de clasificaciones, por ejemplo, biológicas o botánicas, que sí sirven para la comprensión de ciertas cuestiones o para la observación. Por ejemplo, van a ver en botánica sistemática, van a clasificar las plantas según partes que van a haber aprendido antes en botánica morfológica como clases, partes de la flor, partes del tallo, partes de la raíz. Pero después cuando las vean en fisiología, van a ver todas esas partes, no como una clasificación sistemática para identificar una especie, sino en funcionamiento como constructoras de un ser complejo que es una planta. Entonces, desde un grupo heterogéneo con mucha diversidad profesional de observación, vamos a construir un modelo mucho más acabado de lo que tenemos que gestionar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Es que normalmente cada profesión tiene un paradigma de observación. Eso no quiere decir que dentro de cada profesión no haya profesionales con distintos paradigmas, pero normalmente las ciencias sociales tienen un modo de abordaje de las temáticas, las ciencias naturales tienen otro abordaje, las matemáticas, las químicas, la física, cada una tiene como un abordaje específico a su a su formación profesional, ¿sí? Y esto, acompañado con el abordaje, hay un manejo de un tipo de discurso. Y ese tipo de discurso está en relación a la construcción del conocimiento dentro de esa disciplina, ¿sí? No es lo mismo la construcción del conocimiento y el discurso de lo que son ciencias sociales de lo que no son ciencias sociales. Me acuerdo de una amiga mía que decía, ay, Dios mío, vamos a esos cursos de didáctica y por ahí se nos complica entender qué nos están diciendo, por qué escribir 5 párrafos cuando lo podíamos resumir en uno. Bueno, eh, la riqueza de tener un paradigma de abordaje y poder construir un modelo complejo
de lo que se está gestionando. La riqueza del discurso que tiene cada uno y la riqueza del abordaje, o sea, el paradigma es el modo en que lo veo, el discurso es el modo en que lo estoy mostrando, contando, comunicándoselo a otro, y la manera en que lo gestiono por el tipo de herramientas, por el tipo de competencias, por el tipo de capacidades propias de mi profesión, es lo que en la Edad Media se llamaba el savoir-faire, que es lo que uno aprendía haciendo, trabajando, ¿sí? Todo eso es una riqueza enorme de un equipo interdisciplinario. Riqueza que, si voy a gestionar el equipo, en vez de como equipo interdisciplinario, como grupo interdisciplinario, voy a perder un poco porque cada uno de estos profesionales, en vez de trabajar en red como los demás en un equipo, va a trabajar aportando hacia un punto, pero en una sensación de unidireccionalidad y no en una sensación de multidireccionalidad, y en la idea de construir una sola mirada que pueda englobar las miradas de todos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Respecto de las ventajas de trabajar en un equipo interdisciplinario. Hay dos diversidades en este equipo interdisciplinario. Una es la diversidad propia de las disciplinas que aportan cada uno de los profesionales, y otra la diversidad del equipo, es decir, cada uno es un individuo diferente que tiene una mirada distinta dentro de su propia profesión. Entonces tengo dos tipos de diversidades diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo que me aporta? Si yo tengo tengo un equipo que tengo más cantidad de profesionales de distintas disciplinas, voy a tener mayor capacidad de especificidad de tarea, es decir, voy a poder resolver cosas generales y específicas, más cantidad de cosas, porque voy a tener más cantidad de profesionales y más cantidad de disciplinas dentro de mi equipo, ¿sí? Por lo cual, voy a tener más posibilidades de tener en mi portfolio estrategias de abordaje, más cantidad y más diversas, ¿sí? Frente al mismo emergente, voy a tener miradas y estrategias de abordaje desde distintas disciplinas, ¿sí? Y en el total, al tener estas dos cuestiones, voy a tener mayor capacidad de alcance de la construcción de este modelo y de la proyección de este modelo hacia el futuro y de la proyección de estas hipótesis que vamos a hacer adentro del grupo, estas hipótesis de gestión, que van a tener mayor capacidad de alcance dentro de lo que es lo que tenemos que estar gestionando, ¿sí? Pero, ¿vieron que uno hace con las mismas cosas, puede estar mirando el vaso lleno y el vaso vacío? Dentro de qué es el vaso lleno, y por eso lo pongo primero, está esto que hablamos hasta ahora. Pero también tengo que tener mucho cuidado porque dentro de este grupo, equipo interdisciplinario, por esas mismas cuestiones que hablábamos de que eran potencialidades desde el lado de la diversidad, la mayor cantidad de posibilidades, la mayor cantidad de miradas, la mayor capacidad de análisis por la complejidad del análisis, también genera dentro del equipo una necesidad de construir esencialmente una comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque el primer ajuste que vamos a tener que tener dentro de la conformación del equipo es construir
una dinámica de comunicación en la cual yo sea capaz, desde la construcción de mi discurso y de mi mirada, escuchar y comprender el discurso de otro y el posicionamiento de otro. Ya no solo desde mi opinión personal o desde mi sesgo personal, que ya lo hablamos al tema del sesgo cognitivo, sino del punto de mi sesgo profesional. También debería entender dentro de esta comunicación que vamos a establecer, en que hay momentos que según la temática que estemos trabajando, mis posibilidades de aporte van a ser mayores o menores. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el rubro de, ahora por ejemplo que soy docente y estuviera conformando, en este caso, lo que hablamos, este proyecto de la reserva urbana, y estuviéramos en la etapa de dividir el tema de las distintos ambientes específicos de las distintas ecorregiones representadas dentro de esta reserva urbana, que pongámosle que son 3. Y tuviéramos que armar un mapa de estas distintas representaciones de estos ambientes dentro de esta reserva urbana. Tal vez en ese momento yo podría aportar cosas tales como que tengamos en cuenta que en la división sea comprensible para los chicos, cómo se va a mostrar la diferencia entre una reserva y la otra, pero no puedo ponerme a gestionar o a identificar territorialmente dónde son los límites de cada ambiente. Tengo que ser lo suficientemente humilde para entender que en esa parte mi discurso no está del todo adecuado para tomar decisiones específicas en ese rubro. Entonces voy a tener que ver quiénes van a ser los paisajistas especializados por ejemplo, en reservas, o un biólogo especializado en ambiente, o un guardia forestal que conoce de eso, y voy a aportar tal vez ideas de sentido común respecto a algunas cuestiones, pero no me puedo meter en eso. Entonces, es muy importante que para construir una comunicación dentro de un equipo hay que ejercitar las dos cosas que hablamos la otra vez: saber escuchar y ponerse no en el lugar del otro para justificarlo, pero sí para escuchar sus lógicas. Número 1, y saber construir discursos que puedan otros entender. Es decir, todos vamos a tener que bajar o salir un poco de la disciplina sin traicionarla para poder realizar una comunicación que mis otros pares del equipo entiendan cuando yo expongo cosas específicas de mi temática, ¿sí? Y es importante que dentro de esos consensos que vamos a lograr generar a través de esta primera cosa que es la construcción de la comunicación adentro del equipo, es que vamos a tener que ponernos de acuerdo de cuáles van a ser los procesos de toma de decisión. Y esos procesos de toma de decisión van a tener que ser consensuados también, y van a tener que ir siendo ajustados y reajustados dependiendo de los distintos tránsitos, etapas o procesos que estemos circulando en el momento, ¿sí? Y finalmente, lo que vamos a tener que generar para este proyecto en particular que estemos planificando o proyectando, un paradigma, síntesis, que sin traicionar y abandonar los paradigmas particulares, pueda estar sosteniendo el proyecto de todos los profesionales que están actuando dentro de este equipo, ¿sí?
Y eso creo que es lo más rico de todo esto, ese proceso en el cual nadie va a hablar un idioma sumado con otro idioma, más otro idioma, y va a sumar un discurso, y vamos a hacer de este proyecto un Frankenstein con cosas pegadas de una oreja de una disciplina, una mano de otra, una pierna de otra y una cabeza de otra, sino que entre todos vamos a lograr un proyecto que va a ser una construcción nueva generada por todos nosotros y una visión común de lo que estamos gestionando. Y eso, chicos, es un ejercicio de construcción social. Y cuanto más ejercitados estemos en eso, mejor nos va a ir profesionalmente, pero también mejor nos va a ir como sociedad, porque en tanto y en cuanto más cantidad de profesionales ejercitados en este tipo de procesos de construcción haya, mejor se van a producir los procesos de ahora en adelante. O sea, si yo estoy en un proceso de equipo y hay alguien que quiere tener la última palabra, que siempre quiere tener la última palabra, que siempre quiere corregir todo, que siempre quiere salirse con la suya, entre los otros vamos a moderar y vamos a decir, bueno, no, así no es la cosa. O, como recién hablábamos, desde lo que nos competa, producir espacios para consultar cuando sea necesario consultar, gestionar cuando sea consultario gestionar, preguntar y hacer diseño colaborativo cuando sea necesario, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con esta parte. Estoy siendo un relojito, siempre termino a la y 10 de la hora siguiente. Voy a dejar de presentar y les voy a presentar ahora, no sé si ya, díganme si ya leyeron con Ceci, con Caro la actividad integradora, ¿ya se las explicó Caro? Todos juntos no, por favor, que me abruman. Sí, profesora Carolina nos Bueno, estuvo explicando. listo entonces. Yo no voy a agregar nada porque no quiero embarrar la cancha. Exactamente lo que explicó Caro, eso hacemos. Y como les dije, el objetivo entre nosotros dos es tanto hablar de trabajo en equipo, de trabajar para que ustedes trabajen menos y de trabajar colaborativamente. Bueno, la actividad integradora entre MTTI y jardinería y sociedad es exactamente integradora, es un solo trabajo y con ese solo trabajo concluyen la obligación de ambos bloques. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nada, ninguna pregunta. Buenas tardes. Yo quería preguntar si haciendo, por ejemplo, en el desarrollo, una línea de tiempo y un mapa conceptual, simplemente estaría bien. La forma, a ver, el tema es, para mí sí estaría bien, como si vos quisieras, podés ir para el tema de conceptualización. Exacto, sí. Acordate que ahí pide conceptualización, es decir, un tipo vos podés hacer un proceso, si querés, de una línea de tiempo para explicar tal vez tu postura respecto de la conceptualización. No sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Pero después, Sí, para mí, entiendo. la conceptualización puede tranquilamente ser un mapa conceptual. Para mí. No sé lo que les pidió Caro específicamente desde la forma en que ella quiere que se lo redacten, ¿sí? O se lo presenten. Porque tal vez ella, en la forma en que se los pidió, les está tratando de evaluar algún tema sobre conectores, exposición de ideas y todas esas cuestiones. No sé si me entienden. Si fuera por mí, por mí está bien. El tema es, no trabajen doble. Si lo que Caro quiere evaluar es eso, que tiene que ver con el proceso de construcción, que tiene que ver con MTTI,
hacelo de esa manera si no trabajás dos veces. Yo también yo lo voy a leer igual desde ese lugar. ¿Sí? O que te resulte más fácil. Si querés hacer las dos cosas, porque hacer ese mapa conceptual a vos te ordena las ideas para después hacer la definición o la conceptualización, también está válido. Lo único que te pido, si vos haces el mapa conceptual para después hacer la conceptualización, ponémelo, porque el mapa conceptual es muy rico. Gracias, profe. Sí, sí, entiendo. Bueno, Perfecto. o sea, si ese es tu proceso de construcción del concepto, está perfecto, pero no me dejes no me dejes sin la trastienda, porque es muy interesante la trastienda de la construcción del concepto. Perfecto, perfecto, gracias. Y no, chicos, uno solo. Ahí Caro dijo que tienen que subir, hacer grupos de 4 a 5 personas, no sé si quieren que la leamos de nuevo, yo la tengo abierta por las dudas. A ver, se los Sí, muestro. Carolina nos había dicho que en la consigna de trabajo, digamos, lo que tenemos que hacer es una guía de estudio. Y dentro de esa guía usar las herramientas que creamos, que nos faciliten, digamos. Necesarias. Bueno, Claro, por eso. Fíjense, ¿están viendo o no? sí se ve, pero Bueno, fíjense que la actividad se realiza en grupos de 4 o 5 y entre todos producen una sola guía. Y en eso entregan un solo documento que tienen que tener los apellidos de los integrantes en el nombre. Así que por cada grupo, un solo documento. Y acá pueden empezar a ejercitar el trabajo en equipo, ya que estamos, ¿sí? Vieron que acá lo que pide es la construcción o desarrollar un concepto, pero no está pidiendo específicamente la forma, porque yo puedo desarrollar un concepto de distintas maneras. Puedo desarrollar un concepto escribiendo, puedo desarrollar un concepto con una infografía, puedo desarrollar un concepto con un mapa conceptual, puedo desarrollar un concepto con un cuadro sinóptico, puedo desarrollar un concepto de 1000 maneras. Basta que la expresión del concepto se entienda, puedo desarrollarlo de 1000 maneras. Por ahí, pregúntenle a Caro, que es la que tiene que evaluar la forma de la guía de estudio, como que si le deja libre el formato del desarrollo conceptual, ¿sí? Si quieren, yo se lo pregunto y se lo pongo se lo pongo en las aclaraciones donde dice trabajo en el Meet, ¿sí? Si es por mí, no importa de qué manera desarrollen el concepto en forma de presentación, para mí está bien, basta que esté desarrollado el concepto. Estaría bueno que nos dejara, profesora. Sí, es Así que no. por mí, a ver, no es por mí, sino es porque ustedes por ahí, si Caro les pide un formato específico, no van a trabajar dos veces. Al contrario, yo diría que si cada uno lo hace a su manera, la construcción del concepto y a la representación de esa construcción, es más interesante todavía, porque entonces ahí atrás están los procesos que ustedes tienen mentales para abordar distintas cuestiones. ¿Sí? Por eso, si es por mí, está perfecto. Yo no tengo problema, ustedes esa construcción conceptual la hagan en la forma que quieran. Basta que tenga una lógica interna la construcción de ese concepto, nada más. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Y sí, solo con el Drive ya está. Lo suben y ya va a estar. Dejo de presentar. Bueno, espero que esta introducción bastante atípica les haya servido, les haya resultado interesante, se lleven herramientas para observar lo que viene desde otro lugar y estén atentos a todas las pistas que la carrera le va a dar en el camino, estén con los ojos abiertos y con la cabeza abierta
y con el corazón abierto y con todas las antenas puestas para que puedan transitar el cursado de la carrera más permeables a la construcción de cada uno como un profesional hacia el futuro y a lo que ustedes cada uno quieren o soñaron para la vida de hacia adelante. Así que, bueno, si no hay otra pregunta, cerramos. Yo ahora cuando termino de grabar, sí. Profe, ¿usted va a ser nuestra profesora de la cátedra, digamos, que tenemos en el primer semestre? No, No, usted no va a ser más nuestra. yo fui el año pasado, pero ahora no. Yo ahora estoy en jardinería 1. Está bien. Ahora estoy en jardinería 1. Se van a librar de mí. No, ¿por qué? No, la verdad que tiene una forma muy, muy linda de dar la clase y entusiasta, así que... Soy una payasa intensa, así no se aburren. Bueno. Pensé que jardinería y sociedad usted iba a ser la... No, yo la di el año pasado. Lo que pasa es que justo se dieron circunstancias en las que yo no podía presentarme al concurso por un tema de dedicación y hubo un tema en jardinería 1 con complicación de otros docentes que tampoco podían tomar y bueno, yo la tomé pero por extensión de mis funciones en la facultad, no por otras cuestiones. Así que bueno, al final terminé igual dictando una materia. Me hubiera resultado más fácil dictar la misma, pero bueno, ahí está. Pero cualquier cosa, yo estoy como co-coordinadora con Ceci de la carrera, así que cualquier cosa que ustedes necesiten, Ceci y yo estamos a disposición, a lo que sea que necesiten, ¿sí? Bueno, la verdad que fue un gusto. Bueno, igualmente. Bueno, gente, vamos a cortar la grabación.